presento al economista y actuario Juan Sebastián Naranjo. Qué gusto que nos acompañe. Juan Sebastián, buenos días y bienvenido. Quisiera comenzar la entrevista preguntándole cuáles son sus impresiones en torno a la proforma presupuestaria del 2025 enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea. Lo escucho, bienvenido. Luisa, buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, se ha presentado un presupuesto general del Estado que al final estará vigente por 4 meses más. Recordemos que ya estamos en transcurso de buena parte del año, así que nuevamente vale el análisis, pero no desperdiciaría mucha atención en analizar, dado que a finales de octubre se presentará el presupuesto general del Estado del año 2026, en el cual sí creo que vale esmerarse en analizar, dado que ese sí es el futuro del norte que está tomando el Ecuador. ¿Qué debe tener ese? Primeramente, será entonces la siguiente interrogante, pero si tal y como está concebido el actual, desde su respetable punto de vista, va a ayudarnos a superar los problemas que impiden un crecimiento más acelerado de la economía, y si se compadece la actual proforma que ha sido enviada por el Ejecutivo con la realidad y verdadera dimensión de la crisis fiscal del Ecuador. Hay una realidad que no la podemos desconocer. Año 2025 es un año de elecciones, es un año en el cual los agentes en torno a los resultados electorales no toman decisiones, sino más bien paralizan sus inversiones, decisiones y otros, hasta saber cuál era el candidato elegido, ¿no? Entonces, por ello mismo, creo que el 2025 es un año del cual el presupuesto general del Estado es un año transitorio. Sin embargo, ya hay decisiones que afectan este presupuesto. Por ejemplo, el incremento de ingresos, pero como punto de observación también el incremento de gastos, ¿no? Aún uno revisa y lo primero que quiere enterarse es, ¿hay déficit? ¿No hay déficit? Aún se mantiene un déficit cercano al 4.4% del Producto Interno Bruto. Entonces, aun cuando ya ha habido incremento en la presión fiscal respecto al IVA del 12 al 15%, aún se sigue evidenciando que hay un déficit, ¿no? Mire, algo que pasó a inicio de año es que se gastaron muchos recursos en bonos, más de $1.000 millones en bonos. Entonces, claro, eso tiene su efecto que termina siendo en el presupuesto. Otra realidad también es la contracción en la producción petrolera. Entonces también esto termina sacudiendo. Mire lo que pasaba antes también, que era el ITT nos aportaba igual más de $1.000 millones. Este año ya no contamos con este petróleo. Entonces hay variables que van afectando, y como le digo, no es un año transitorio, es un año de elecciones. Hay muchos agentes que no han tomado decisiones y al final eso termina evidenciándose a nivel del balance y del presupuesto general del Estado. Yo acentuaría mi atención y mis esfuerzos en analizar qué viene para el 2026, porque es un año de desafíos, es un año donde ya no contaremos con impuestos temporales hacia las utilidades de la banca. Es un año en el cual habrá que analizar si habrá o no habrá reformas tributarias. Es un año en el cual ya se evidenciará la eficiencia del dinero público. Habrá que ver qué pasa con la seguridad y la salud. Entonces, es importante cuál va a ser el presupuesto que se presente a final de octubre. En ese contexto y desde su conocimiento a profundidad de los temas económicos y financieros, ¿qué consideraciones deben hacerse en lo que será ese nuevo presupuesto? Se lo pregunto porque yo leía un artículo este fin de semana del economista Alberto Dajic, en el que precisamente hacía referencia a este tema al que usted señala, con respecto a lo que va a ser esa proforma del 2026, en donde él señalaba que esa nueva proforma, en donde, entre otras cosas, se está estimando que concesionando los pozos petroleros que están en manos del Estado y que todavía se pueden entregar a operadores internacionales, el Estado podría obtener más o menos un promedio de $4.000 millones. Y él se hacía varias preguntas. ¿Qué es lo que debe, y allí la pregunta para usted, qué es lo que debe ser urgente para que en el escenario de poder contar con estos recursos se pueda atender aquello que es prioritario? Y son varias las prioridades en este momento en el país. Por ejemplo, en este artículo, el economista Dajic hablaba
de alrededor de 5.000 millones de dólares que hay en atrasos a proveedores de diversa índole, incluyendo también a las universidades y GATS. Hablaba de una deuda de alrededor de 6.000 millones que le debe el Estado al IES por el aporte del 40% del valor de las pensiones que debe aportar cada mes al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, sumado a los más de 6.000 millones por concepto de lo que tiene que aportar al IES por atención médica de jubilados y enfermedades catastróficas. Mire usted, ya por allí, ¿no? Estas son algunas de las deudas que debe asumir el Estado. La pregunta del millón es si es que, desde su respetable visión, ¿qué hacer con esos 4.000 millones que a primeras luces uno dice, vaya, es una cantidad importante, pero versus todos los huecos que tiene que cubrir el Estado, ¿cuál debe ser la prioridad, cree usted? Mire, Luisa, hay una tarea pendiente y no de este gobierno, sino de los últimos gobiernos, que ha sido la reforma al sistema de pensiones, del IES, del ISPA, del ISPOL, dado que el Estado tiene que aportar con el 40% para el IES y el 60% tanto para el ISPA y el ISPOL. Hoy por hoy en la Asamblea ya se trata las reformas al ISPA, al ISPOL, para que sean sistemas sostenibles y ello tiene un impacto directamente del lado fiscal. Entonces, tal vez en este presupuesto del año 26 ya conste como efecto de estas decisiones de reforma cuál va a ser el impacto fiscal, dado que, como usted bien lo ha mencionado, es considerable, 6.000 millones de dólares, así que nuestro déficit hoy por hoy sigue constante, sigue siendo determinado. Así que, uno, por un lado viene el impacto de la reforma en los sistemas de pensiones, por el otro lado viene qué va a pasar en torno a los tributos, por el otro lado viene la base importante que el Ecuador hoy por hoy necesita hacerlo, ¿no? La base jurídica para que los sectores estratégicos sean impulso para la economía. Un dato y una realidad es que para el año 25 el tema petrolero no es que ha sido aporte, no es que ha sido sustento, dado que la producción petrolera está en debacle, y por ello es que se intenta que para el 26, con estas licitaciones, con esta forma que el lado privado aporte a los sectores estratégicos, sea impulso para la economía. Uno de los secretos para el año 25 ha sido las remesas, ha sido la cantidad de incremento en las exportaciones no petroleras. Es por eso que le vemos al presidente viajando a cada destino, aun cuando se genera de algunas fuentes críticas. Es muy importante porque al final las exportaciones no petroleras son las que están sosteniendo la economía en este año. Y bueno, pues para el año 26 esperemos que sigan siendo uno de los soportes de la economía, además que se incrementen, ¿no? Pero si es que a esta realidad que las exportaciones no petroleras están incrementando, diversificamos para que los sectores estratégicos también aporten a la economía, sería interesante, ¿no? Mire que el primer semestre se hablaba de un crecimiento del 2.8% de la economía. Hoy por hoy ya muchas consultoras, incluye la mía, proyectan que la economía llegará a un crecimiento cercano al 4%, y si es que el año 26, la realidad de las exportaciones no petroleras con la realidad de los sectores no estratégicos se suman, creemos que la economía puede estar enrumándose hacia una tasa de crecimiento importante, algo que no ha pasado desde la pandemia, ¿no? Interesante. Ahora, con respecto a estos aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, sumado al tema de los aportes por atención médica de jubilados y enfermedades catastróficas, todos estos aportes, economista Naranjo, ¿son sostenibles en el tiempo? ¿En qué momento estos aportes se convirtieron en derechos? ¿Está el Estado en capacidad de sostenerlos per secula seculoria en el tiempo? Hola, ¿me escuchó? Perdón, Luisa, tuve una irrupción de la última parte. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, yo le preguntaba, estos aportes a los que hemos hecho referencia, ¿son sostenibles estos aportes del 40% al Fondo de Invalidez y Muerte de los afiliados, de invalidez, vejez y muerte de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Estos más de 6.000 millones por concepto de lo que tiene que aportar al IES por atención médica de jubilados y enfermedades catastróficas. La pregunta del millón es, más allá de que hay un trasfondo humano en esto, ¿son sostenibles en el tiempo? ¿Está el Estado en condiciones de poder seguir sosteniendo esta carga
por los siglos de los siglos. Amén. En ningún caso, Luisa, los sistemas de pensiones, no de Ecuador, sino del mundo, tienen que evolucionar porque nuestro sistema funciona bajo un sistema de reparto, ¿no? El sistema de reparto es un sistema solidario. Los que aportan financian a los beneficiarios, a los jubilados, y esto funciona bajo una lógica de una pirámide demográfica, ¿no? Hay más aportantes que beneficiarios. El problema es que hoy por hoy cada vez la población vive más años, la población se envejece más rápido y las nuevas generaciones no quieren tener hijos, con lo cual esto se vuelve insostenible. Eso además a una realidad económica, que es la cantidad de pleno empleo, gente que está aportando al IES cada vez es inferior. Entonces son tres realidades con las cuales un sistema de pensiones tiene que migrar, tiene que evolucionar. Es por ello que las pensiones, si es que fueran los sistemas sanos y sostenibles, no necesitarían pues de un Estado que esté amparándole, que esté subsidiando, porque a nivel contable, a nivel del papel, claro, hay una cifra que año a año se puede uno verificar, pero hay otra cifra de carácter económico que no tiene el Estado para pagar, pues. Entonces, a nivel contable se pueden ver maravillas, pero a nivel económico es el gran problema que año a año enfrenta el Estado. Enfrentamos los ecuatorianos porque cuando hay que buscar recursos para financiar todo el gasto del Estado, pues hay alguna palabrita mágica que se llama impuesto, pues cobrémosle más impuesto a la sociedad civil, cobrémosle más impuesto a los empresarios. Entonces yo creo que en este momento de la patria muchos de los ecuatorianos hemos arrimado hombro, hemos pagado el incremento del IVA del 12 al 15%, los empresarios han pasado por focalización de subsidios, impuestos temporales, pero seguir esperando que la sociedad civil aporte y cada vez haga más esmero, arrimemos hombro, esto no va a pasar, como usted dice, por los siglos de los siglos, ¿no? Va a haber un momento en el cual ya va a haber un reclamo social y claro, eso tiene que pensar el gobierno, ¿no? Que esta buena voluntad, este ánimo de confianza, este ánimo de sacar al país adelante, no va a durar por siempre, sino va a durar un tiempo hasta que se generen resultados, ¿no? Y hablando de estos aportes y de estos compromisos, y ya que usted ha citado también al sector de la empresa privada, quisiera escuchar su respetable opinión en torno al tema de las reformas que se están ya cocinando para ser remitidas por parte del Ministerio del Trabajo, en una idea que no es nueva, ya venía gestándose desde otros gobiernos anteriores, de los más recientes, pero que finalmente se va a materializar y se va a entregar por parte del Ministerio del Trabajo a la Asamblea. Me refiero a la reforma a la jubilación patronal. ¿Cuán necesario es la reforma y qué es lo que se está proponiendo? Porque entiendo que estudiosos como usted están al tanto y al corriente de qué es lo que se busca o pretende modificar y con qué finalidad. Luisa, hoy por hoy el Ministerio de Trabajo ha impulsado mesas de diálogo donde empresas, donde profesionales aportan con su criterio. Recordemos que de dónde viene esa intención de reformar la jubilación patronal, ¿no? Viene de la naturaleza de que muchas empresas a pocos años de que el empleado esté por activar su jubilación patronal, que es de forma proporcional a los 20 años y de forma total a los 25 años, cogen y lo despiden, ¿sí? Entonces la señora ministra del Trabajo dice, ratito, vamos a hacer algo por impulsar o por reformar esto para que no se dé estos despidos masivos, ¿no? O despidos de los empresarios en torno a no activar la jubilación patronal. Entonces, eso creo que es la naturaleza o la intención del Ministerio de Trabajo. Ahora, cabe destacar que no es la primera vez que en el Ecuador se intenta reformar para responder a esta realidad. Mire que en el año 92, en el gobierno del expresidente Rodrigo Borja, se intentó resolver esto diciendo que a los 25 años se activaba la jubilación patronal y por ello es que para que evitar despidos iba a ser de forma proporcional a los 20 años. La pregunta es, ¿se resolvió o no se resolvió esto? En ningún caso, pues ha pasado casi 30 años y el problema sigue siendo el mismo. Yo, en una de las intervenciones desde nuestra empresa que hacíamos, le decíamos a la señora ministra, esto es fácil, esto es un ganar. Este nuevo gobierno debe direccionarse hacia un nuevo estilo de hacer política, ¿no? No el prohibir, no el arrinconar, sino el premiar, el incentivar. ¿Y cómo se premia o se incentiva para que no haya despidos? Es que al empresario también se le premia. Entonces, en un primer momento al empleado se le premia con la jubilación patronal
y en un segundo momento al empresario se le premia con la deducción de lo que paga como jubilación patronal, así los dos salen ganando. Pero algo que pasó y que en el tiempo tuvieron que reformar o reformaron, es que en el gobierno del expresidente Lenín Moreno se eliminó la deducción pues, del pago del impuesto de la jubilación patronal. Y con ello es que con los empresarios ya no tenían su premio y comenzaron a generarse una desviación, ¿no? Comenzaron a despedir más gente antes que se active la jubilación patronal. Otra realidad también es que la gente de mi generación y los que siguen atrás de mí, la gente menor, es que como máximo, en promedio, en una empresa trabajan 5 años. Entonces, la jubilación patronal viene a ser una política caduca, pues, porque se activa de forma proporcional a los 20 años. ¿Qué hacemos con esa gente que cuando más trabaja 5 años en una empresa y ya se vuelve emprendedor, se vuelve su propio jefe, o simplemente ya emigra a otro país? Entonces, la jubilación patronal es una política caduca que no responde a las necesidades que el mundo hoy por hoy presenta. Y claro, el Ecuador debe ponerse a la par con la realidad mundial si queremos ser competitivos, ¿no? La jubilación patronal de desahucio ha hecho que el Ecuador sea de los países más caros a nivel del costo laboral, así que hay que buscar soluciones para volvernos competitivos, si no, ¿para qué le tenemos al presidente visitando otros países cuando no somos competitivos? Y esa falta de competitividad mismo hace que apenas haya 200 millones de dólares en inversión extranjera directa, cuando Colombia y Perú tienen más de 10 veces lo que nosotros tenemos. ¿Qué más tenemos que hacer para poder lograr mayor competitividad y para poder ajustarnos a la realidad y a los cambios de un mundo ya no globalizado, sino hiperglobalizado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos hace falta en ese contexto de las preguntas que el presidente está proponiendo para la consulta popular? Ha vuelto a hacer hincapié, como ya lo hizo en el pasado, el tema de la propuesta del trabajo por horas. Él Sí. ha señalado en el tema del turismo y recientemente hizo unas declaraciones indicando que bien podría, ¿por qué no?, también extenderse hacia otros sectores. ¿Cuán importante podría ser que en esta oportunidad el pueblo, el soberano, pueda decidirse y decantarse por permitir el trabajo por horas para apuntar hacia nuevas plazas de trabajo, para mayor productividad, para crecimiento de la economía? Luisa, yo creo que los ecuatorianos somos gente trabajadora, gente soñadora, gente que arriesga, pero en ese sentido somos gente también que teme, ¿no? Y que teme juicios de carácter laboral, que teme al Ministerio del Trabajo visitándole para revisar los cumplimientos o incumplimientos. Entonces, al Ecuador nuevamente tenemos que hacer evolucionar. Es triste, es lapidario ver que el debate en el Ecuador es apenas la contratación por horas, que el presidente sale a hablar de que hay que reformar, hay que actualizar el mundo del contrato laboral, y que los famosos sindicalistas, de que algunos líderes gremiales, de que los partidos políticos de oposición inmediatamente salgan a hablar, ¿no? Queriendo incendiar las calles, queriendo generar distorsiones. Oiga, pero señores, es importante que así como el mundo evoluciona, también a esta gente que sale a hablar evolucione sus mentes, pues sería interesante que revisen los papers emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Algunos de ellos están en inglés, pero gracias a las herramientas de aquellos líderes que no saben hablar en inglés, que traduzcan y que se enteren de los nuevos contratos que la OIT ya está impulsando. Muchos de ellos ya son los contratos remotos, porque es una realidad que a través del Internet ya la gente puede trabajar en otro continente, ¿no? Y el Ecuador aún sigue hablando de la contratación por horas, cuando en el mundo ya está la inteligencia artificial, ya está la robótica, ya está el trabajo remoto. El mundo evoluciona demasiado rápido y aquí en Ecuador creo que los líderes políticos, los líderes gremiales, sindicalistas, tienen que definitivamente evolucionar sus mentes para que impulsen al Ecuador, no que traben, no que obstaculicen esa evolución que el Ecuador necesita, ¿no? ¿Qué otras acciones deben tomarse de manera paralela y de dónde más puede el gobierno nacional tener o optar por los recursos para cubrir el déficit fiscal? Luisa, en un primer momento este gobierno se ha focalizado por el orden fiscal, la credibilidad internacional, el lograr que los multilaterales crean en el Ecuador. En eso se evidencia que el presidente comenzó con 2012 puntos de riesgo país, hoy está entre 750 puntos, cosa que deberíamos decir el trabajo cumplido. Lo que este momento exige el Ecuador, los empresarios y la sociedad civil es que
se generen políticas que impulsen la microeconomía. Cuando hablo de la microeconomía es la venta, es el consumo, es la producción, ¿no? Eso es lo que hace falta hoy por hoy. ¿Y cómo impulsamos a la producción? ¿Cómo impulsamos a las ventas del consumo? Es que los empresarios tengan la comodidad de abaratar costos, de incentivar la demanda y que quienes tengan la posibilidad de sus recursos vean que puedan direccionar, ¿no? Eso se lo hace bajo dos esquemas. Uno es activar la obra pública para que el dinero público se riegue por el Ecuador y el otro es dar la comodidad para que el sector privado impulse la generación de empleo. Eso es lo que está faltando, ¿no? Darle la oportunidad a que el empresario, a través de un tipo de ley o política, se sienta cómodo de contratar más personas, ¿no? Al final, hasta ahora hemos visto políticas de carácter fiscal que impulsan la recaudación, más dinero para el Estado, pero por el otro lado, ¿cómo impulsamos que el empresario tenga más dinero para contratar más empleo? Eso es uno de los desafíos que creo que le hace falta al Estado. Nuevamente, yo veo y aplaudo muchas de las cosas que hace falta, que está haciendo este gobierno, pero creo que uno de los labores que uno como analista tiene que salir a hablar es también de las cosas que le está haciendo falta, ¿no? Entonces, claro, se han creado 5 políticas de carácter económico urgente, pero hasta ahora ninguna de ellas hace que el empresario se sienta más cómodo. Creo que eso hace falta impulsar. Políticas de generación de impulso económico, generación de empleo, pero a partir del sector privado. Eso creo que hace falta y es momento de decirle también al gobierno, al Estado, que es momento de que se genere este tipo de políticas. ¿Qué tipo de políticas? ¿Qué deben incluir esas políticas para lograr ese incentivo al sector privado, a la empresa privada? Mire, Luisa, por ejemplo, cómo no aplaudir que recién se impulsó la zona franca en Cuenca. Eso va a generar mucho empleo. Y en literatura económica hay un país que nos dio cátedra de cómo impulsar la generación de empleo, políticas microeconómicas, ¿no? Esto es Australia, con el famoso Australia Trade and Investment. Lo que hizo es que, como el gobierno del presidente Noboa disminuyó el Estado de 20 a 13 ministerios, de 9 a 3 secretarías, así como hubo reducción del tamaño del Estado, también lo que hizo es amplificar el impulso de las exportaciones. Ecuador, hoy por hoy estamos frente a un cambio generacional. Muchos de los padres eran productores agrícolas y los hijos ya con estudios quieren exportar porque Ecuador es un país de producción agropecuaria de calidad. Pero lo que le hace falta es el acompañamiento del Estado para comenzar a exportar, ¿no? Mire que ya hoy por hoy, en China encontramos mucha percha para producto ecuatoriano. Pero en este cambio generacional, ¿quién le acompaña al productor nacional para sacar certificaciones, para rondas de negociación, para que le impulse al ecuatoriano a no tener miedo de la exportación, ¿no? Creo que eso le hace falta. Australia le impulsó y comenzó a exportar, comenzó a diversificar y a traer capital. Creo que eso le hace falta al Ecuador, generar estas políticas de impulso a la exportación. El secreto del año 2025 es el incremento en las exportaciones no petroleras. Ahí está el secreto para que la economía crezca. Creo que el Estado debe generar este impulso, ¿no? El acompañamiento para que el cambio generacional de productores agrícolas se transforme en exportadores agrícolas. Estimado Juan Sebastián, quiero agradecerle el tiempo y la deferencia que tiene siempre para con nosotros, para con esta servidora y para el Noticiero Nacional de WQ Radio. Gracias por sus importantes aportes en el análisis del tema económico de coyuntura. Que tenga un buen día, un buen inicio de semana y que seguramente tengamos la oportunidad de volver a conversar de estos y otros temas importantes. Querida Luisa, un placer. Que Dios bendiga al Ecuador y que las decisiones que se tomen sean con sabiduría. Amén, que así sea. Y bien, amables oyentes y televidentes, de esta manera estamos poniendo punto final a esta jornada informativa que arrancamos hoy desde muy temprano, como cada día, desde las 6:30 de la mañana con la noticia en la comunidad y ahora cerrando el informativo del Noticiero Nacional de WQ Radio. Un abrazo cálido para ustedes, gracias por sus mensajes, por participar. Saben que esta es su radio, WQ Radio 102.1 FM, y aquí su voz tiene peso, fuerza y poder. Estamos y somos por y para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, será hasta el día de mañana con esta servidora a partir de las 6:30 en punto de la mañana. Los invito a seguir con nuestra señal. Tenemos la mejor programación. Un fuerte abrazo.